Saludos, saludos, bienvenidos a una entrevista, un podcast más de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau y hoy doy la bienvenida a la profesora Omaira Torres. Omaira es una compañera de muchas lides, hemos trabajado juntas en varios proyectos, pero hoy vamos a hablar sobre un proyecto especial de Omaira. Es una cooperativa de servicios educativos, la Cooperativa de Servicios Educativos Especializada, COPSE, de Servicios Educativos Especializados. Así que, Omaira, bienvenida. Esa es una de tus facetas, uno de tus trabajos, vamos a decir, siempre estás bien ocupada, pero ese lo definiste tú con un grupo de trabajo y me gustaría saber cómo llegaste a eso. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y pues hablar de COPSE, como bien se conoce como Cooperativa de Servicios Educativos Especializados, es un proyecto que nace en medio de la tribulación, nace en medio de las tormentas, nace y sobrepasa quizás pues todos los eventos inesperados que como país hemos pasado. Entre eso puedo destacar el huracán María. Iniciamos desde ese entonces. En el huracán María pues hubo una destrucción total en el lugar donde trabajábamos y ofrecíamos servicios de terapia psicológica, terapias educativas y entre otros. Y luego de ese cierre inesperado, pues seguí ofreciendo los servicios educativos en terapia educativa en diferentes lugares donde se diese la oportunidad. Y entre esa espera de qué iba a hacer, tengo la pérdida de un bebé, así que ese sería el segundo evento inesperado. Y dentro de toda esa circunstancia era como, ¿qué voy a hacer? No hay tiempo para detenernos. No hay tiempo. Hay una urgencia de servicios. Definitivamente. Y una urgencia de crear. De crear y de crecer. De crecer en medio de las circunstancias. Así que pues recibo una palabra con el equipo de apoyo que tengo y pues muchas personas que estaban cubriéndonos en ese proceso de pérdida o de duelo, ya sería la segunda después de María, y al recibir una palabra de que podía emprender, de que tenía unas llaves, que había una urgencia de atender a la familia, entonces surge COPSE. Y llego al mundo del cooperativismo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué una cooperativa? Sé que tenías una serie de gente, lo que acabas de mencionar, de apoyo. Supongo que de los mismos que trabajaban contigo anteriormente en el lugar donde estaban, Así es. Que ya tenían quizás una población identificada, ¿verdad? Para moverse con ustedes. Cuéntanos ese detalle. Sí, pues hay muchos modelos de trabajo en el campo donde nos desenvolvemos, que es la terapia, evaluaciones y demás. Sin embargo, en el corazón nuestro está el no entrar en este mundo capitalista, en este mundo donde realmente el costo, la accesibilidad para los servicios son a veces inalcanzables, porque verdaderamente se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos estudios, y pues de alguna manera se busca la forma gratificante desde el aspecto económico y de labor. Sin embargo, cuando ya iba a dar el primer paso de registrar un centro, como quizás cualquier modelo común en nuestra isla, me topó con una persona a la cual admiro muchísimo, quien fundó la primera cooperativa de terapeutas en Puerto Rico, en Guayama. Y es entonces esta amiga, que le puedo llamar amiga, Evelyn, que me dice, tu corazón es de cooperativa. Y yo como que, ¿a qué te refieres? Sí, yo te escucho y tu corazón no es lucrarte del servicio de otros. Y tu corazón no es un modelo capitalista, no es un modelo de opresión, es un modelo totalmente distinto. Y esto es el cooperativismo. Y me presenta el cooperativismo como una alternativa. Me atrae a leer sobre las cooperativas en Puerto Rico. Que tienen una gran trayectoria. Las Claro cooperativas, sí. Está el movimiento cooperativo dentro de las escuelas también. Claro que sí. Y bueno, las que más conocemos de ahorro y crédito, pero por el cooperativismo se han
bueno, cambiado el mundo. Muchísimo, correcto. Y entonces ahí me topo con la ley 239 Ajá. del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico, donde trabajan las cooperativas de servicios. Ok, eso es diferente a una cooperativa que produce, supongo. Correcto, que produce por un fin de ahorros y de créditos, etc. Así que me adentré a ese mundo, me contactaron con una mentora y realmente ella me guió en todo el proceso. La mentoría pues, es gratis, lo brinda el propio gobierno de Puerto Rico, ¿no? Tiene esas facilidades y así fui aprendiendo poco a poco. Sin embargo, María, quería compartir esto. Empecé a tener una retrospección y a recordar mi paso por las escuelas. Ok. Y me topo con unos elementos bien importantes. Número 1, que tuve unos maestros que fomentaron mucho el trabajo en equipo. Tuve mucha oportunidad de los clubes, tuve muchas oportunidades del trabajo en grupo, que para algunos eso es un cuco o algo que no quieren. Difícil de lograr, pero... Sí, que no quieren porque se desorganiza, porque no hay forma. Veo esa resistencia. Y en la escuela superior, entonces también me voy por la línea de conocer sobre las cooperativas juveniles educativas. Aunque ¿Nunca perteneciste a una mientras estabas en la escuela? Estuve en alianza o en colaboración porque mi formación es en vocacional. Okay. En la escuela vocacional en el área de contabilidad. Ese fue mi... Tú eres una caja de sorpresas, Omaira. Esa no la sabía. Sí, yo presidí a nivel isla lo que es los futuros líderes de comercio. Representé a la isla fuera de Puerto Rico. Y pues estuve años sirviendo desde esa plataforma. Y de alguna forma también me invitaban el grupo de cooperativas de la clase de cooperativismo de la Escuela Superior en Luquillo y pues también miraba a los dos mundos, los podía contrastar a todo esto. Estos recuerdos llegaron en esta introspección cuando yo vi que lideraba una cooperativa y yo dije, ¿qué es esto? Si esto es como que yo lo he vivido antes. Pues mira qué bien que te trajo al trabajo, que te retrotrajo al trabajo en grupo organizado, ¿verdad? Escolar, con un fin. Exacto. Fíjate que como los buenos, vamos a decir métodos o las buenas estrategias bien llevadas por un maestro, en realidad te forman para el resto de la vida. Tú has sido profesora, tú has sido también, pues bueno, tú das servicios de educación especial, tú te estás preparando en currículo digital, ¿verdad? Muchas cosas. Y sin embargo, ahí ir a lo que es el trabajo en grupo para tú poder liderar esta gente, este centro de mando para poder dar el servicio en la cooperativa. Pero te salva un poco. Si no tenías la práctica en la cooperativa, te salva esa experiencia del trabajo en grupo, probablemente en la intermedia y superior. Sí, correcto. Más bien superior. Superior también fui formada desde kinder en oratoria, así que en escuela superior represento a la escuela en competencias del campo de cooperativismo. Mira y cuando empiezo yo a ver todas esas experiencias que se adquieren en escuelas públicas, en escuelas privadas, porque he tenido la oportunidad de llevar este mensaje de la importancia del trabajo en equipo, de la importancia de lo que es... Tú como profesora, claro, y profesora de maestros. Correcto, talleres dirigidos al trabajo colaborativo, cooperativo. ¿Qué beneficios tienen? No es tan solo inmediato, sino que crea un impacto que en el futuro, pues, soy un ejemplo. Es tu formación, es súper interesante porque diseñamos una actividad pedagógica para unos estudiantes, por ejemplo, para que comprueben su aprendizaje, voy a decir, acerca de la lectura de una obra de teatro. Correcto. Pues cooperativamente construyen un guión basado en esa obra de teatro, hay una representación, ellos mismos se asignan unos papeles, pero lo que ellos están aprendiendo es esa división de tarea, esa responsabilidad mutua, que en el mundo del trabajo se convierte en lo que hacemos, porque lo que hacemos ahora es imposible hacerlo el uno sin el otro, aunque estemos a la distancia, ¿no? Casi nadie trabaja solo. Y el modelo cooperativo tendrá unas estrategias muy específicas. Y empezabas a decirme cómo es una cooperativa de servicios. Exactamente. Pues
de inicio, guiados por una mentora, que eso es importante, escuchar consejos, escuchar, aprender, ser humilde en el proceso, pues me solicitaron identificar 3 personas de 3 a 5 personas para iniciar la incorporación de esa cooperativa ante el Departamento de Estado. Y precisamente las personas que se me allegan tenían y tienen todavía ese sentido de urgencia de servir a nuestro país, de ser remunerado, o sea, reconocido por su labor y que hay un impacto de ganar y ganar, o sea, de que las familias se sientan bien con el servicio y demás, y con ese equipo de trabajo inscribimos la cooperativa. Así que se comienza siempre con 3 o 5. Y luego entonces empezaron a llegar más personas, de 3, de 5, luego subimos a 7, 11 y hoy somos 15. ¡Wow! Y ese es el equipo de trabajo que tanto lidera como ofrece servicios. Correcto. Aquí ahora, ese es el equipo de trabajo que pues es el centro. Pero cuando tú hablas de cooperativa, tienes que tener otros miembros. Correcto. Esa cooperativa entonces, ¿los miembros son las familias y los estudiantes que reciben el servicio? No directamente. Voy a hacer una aclaración. Nosotros tenemos diferentes programas y proyectos que los hacemos partícipes de alguna manera u otra en proyectos particulares, pero lo que es la formación de la cooperativa es de profesionales en la área educativa, psicológica, salud mental, bienestar y también atención a condiciones naturales como tal. Así que más bien los que componen esa directiva o la sociedad, que es el socio, pues son los profesionales que rinden el servicio. ¿Okay? Entonces, estos profesionales que rinden el servicio, tenemos una junta directiva, tenemos unos socios y tenemos los contratados que le llamamos recursos por servicios profesionales. Entonces, estos recursos nos rinden de 6 meses a 12 meses de labor a través de esa primera plataforma y luego son invitados a ser parte de lo que es la sociedad, ser socio de la cooperativa. Pero las componen los que rinden el servicio. Sí, que en ese sentido es diferente de la cooperativa de ahorro y crédito porque está los que dirigen, vamos a decir, la junta o el banco y entonces los miembros que aportan un capital para que la cooperativa pueda funcionar. En este caso, pues las familias llegarían a ustedes buscando los servicios, pero no forman parte como tal, a menos que entraran de alguna manera a la junta de dirección o aportar ellos también un servicio. Correcto, directamente para la toma de decisiones como organización sin fines de lucro, como organización de servicios, pues no toman posición ni de socio ni tampoco de la labor gerencial, vamos a llamarlo así. Ahora bien, la cooperativa tiene el potencial de crear proyectos. Así que tenemos un proyecto que se llama CAF-COPSE, CAF-COPSE, que es la Comunidad de Aprendizaje Virtual. Ok. Aquí por eso es que estamos hablando de una cooperativa de servicios educativos en Contigo en la Educación, porque aunque nuestro primer tema quizás sea la escuela, sea la crianza, pues todo lo que se hace alrededor para apoyar la educación es lo que vamos a discutir aquí para ustedes de parte de SM y de la Fundación SM. Así que continúa, Mayra. Y ahí es que entra el rol de CAF-COPSE, que ya en CAF-COPSE sí es una organización que reúne a familias que educan en el hogar o familias, abuelos, jubilados. Ahora queremos hacer un club de edad de oro, algo así, porque vemos que los abuelitos están haciendo cargo de muchas responsabilidades y se involucran también. Y pues queremos apoyarles. Lo hicimos en la pandemia, no fue bien, pues queremos retomar eso. Tenemos maestros, terapeutas. Entonces, CAF es una comunidad diversa. Entonces, al ser diversa, se complementan, interactúan, aprenden unos que otros, aprenden muchísimos temas. Inicialmente se hizo la primera temporada, porque lo dividimos por temporada. Ahora estamos en CAF. Estreno. Sí. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Bueno, pero tenía mucho sentido porque recuerdo que tuviste esos talleres para ayudar a los... Correcto. A los adultos, que a veces no necesariamente eran los abuelitos, no sabían cómo ayudar a los estudiantes. Entonces
tú les enseñaste los términos de lo que es la educación a distancia. Recuerdo todas esas conversaciones porque dimos muchos talleres durante ese tiempo y en colaboración. A distancia y en colaboración y recuerdo los esfuerzos de Omaira desde su cooperativa para capacitar a la gente, para que pudieran educar desde la casa, que era lo que estábamos haciendo todo el tiempo. Exactamente. Recuerdo que el nombre de ese proyecto era Abuelitos Update. Sí. Y al principio los nietos y los hijos les ayudaban a conectarse en Zoom, pero el reto era que se volvieran a conectar sin ayuda o con poca ayuda. Entonces eso lo ponía uno súper nervioso. Al principio a mí también me daba el estrés y eso que yo tenía cierta experiencia con Zoom. Ya. Claro que sí. Y pues así surgen diferentes proyectos donde ahí invitamos a la comunidad para que en una manera también de sociedad y que nos conozcan, crean pequeños grupos o pequeñas son como hijos de la cooperativa madre, que es COPSE, que es compuesta por los profesionales. Aparte de ese proyecto, ¿qué tipo de servicio específico ofrecen y cómo llegan las familias? Pues ofrecemos, o mejor dicho, el servicio medular de la cooperativa es en el área educativa, específicamente lo que es la evaluación y terapia educativa. Evaluación psicológica o psicométrica educativa. Sí, está la diferencia de evaluación educativa, psicométrica, psicológica, pero hay una específica que es la educativa. Pues clasifíquemela para los que no sabemos qué. Claro que sí. Y la diferencia. Claro que sí. La evaluación psicométrica, vamos a comenzar por las más conocidas, son las evaluaciones que están enfocadas en identificar el coeficiente intelectual como otros tipos de funcionamiento para el aprovechamiento académico y el desempeño académico de ese menor en su entorno escolar. La psicológica va enfocada a las potencialidades y a las emociones, a esos intervalos y demás. Y la educativa va más específico al por qué está ocurriendo en el área de fortaleza, necesidades, específicamente en lectura, escritura y matemática. Entonces, evalúa destrezas. Destrezas de comprensión lectora, fluidez, conciencia fonológica. También está el área de matemática, el área de discriminación auditiva. O sea que una evaluación educativa ayudaría a decirnos si el niño tiene unas destrezas que mejorar para poder estar en el grado o poder pasar o al nivel con sus alumnos, con sus compañeros. Correcto. Y honestamente era conocida ya este tipo de evaluación. Sin embargo, casi siempre se encontraba con la psicológica y a esa le llamaban psicoeducativa. Psicoeducativa, sí. Porque todavía le llaman psicoeducativa. Sin embargo, la formación de un evaluador y terapeuta educativo que complete toda la formación de lo que es el proceso de evaluación e interpretación de la prueba y el establecimiento del plan de intervención que sea necesario para rehabilitar los procesos del aprendizaje, ya entonces función del terapeuta educativo. O sea que entonces ustedes, a partir de esas evaluaciones, una vez la familia llega a ustedes, que luego me dices cómo, hacen un plan, vamos a decir que de tutorías, no sé cuál sería la palabra que utilizan para asistir al estudiante. Podemos diferenciar lo que es tutoría y terapia educativa. Me voy a tomar brevemente la distinción. Sí, es importante que lo hagamos. Sí. La tutoría atiende lo que le están dando a ese estudiante en el momento. El material, el contenido, la destreza que estás recibiendo en el momento es atendida por un tutor. El tutor no necesariamente tiene que estar certificado, simplemente debe de conocer y dominar esa materia y esa destreza. El terapeuta educativo va o retrocede al punto donde hay esa dificultad, a ese rezago. Atiende, aunque le estén dando operaciones matemáticas, multiplicación, por decir un ejemplo. Antes de llegar a la multiplicación hay unas destrezas prerequisitos. Sí. El terapeuta va a esas destrezas prerequisitos. Igual pasa en la lectura. Para lograr un nivel apropiado de comprensión lectora, precede unos procesos que a veces son atropellados en las escuelas. Es bien interesante cómo lo han definido, porque toda la vida he escuchado a los padres decir,
tengo a mi hijo o a mi hija en tutoría. Muchas veces la tutoría se ocupa, o el tutor, esa persona que da esa tutoría se ocupa de que el niño haga las tareas. Correcto. Porque el papá o mamá no puede, llega tarde del trabajo y necesitamos una persona que luego de que el niño sale de la escuela haga la tarea con alguien, con un adulto que supervise. Pero también existían las tutorías que era, pues, tu nota en inglés, español o matemática estaba un poquito bajita, pues te ponían en tutorías en verano. Uh-huh. O te decían, te recomendaban un tutor. Pero es cierto, si tú estás partiendo de que necesitaste un tutor en matemática una vez comenzaste la división o una vez comenzaste la multiplicación, es porque las destrezas básicas, que son la suma o la resta y la resta para la multiplicación y la división, no estaban bien asentadas. Uh-huh. Entonces no necesariamente ese tutor va a ir uh-huh. a la razón, claro, va a ir al síntoma. Claro, y te va a ayudar a salir del examen, pero quizás tu problema con la resta va a seguir siendo el mismo. Exactamente, no hay corrección. Uh-huh. Y no anticipa qué cosas pueden ocurrir más adelante, porque uh-huh. hay unas situaciones que pueden ser diversas. Puede ser, sea por algún diagnóstico que comprometa el aprendizaje. Puede ser una situación emocional o un bloqueo que simplemente no comprendió algo en particular y eso lo sigue arrastrando y no tiene que ver nada con tener un diagnóstico X o Y en relación al aprendizaje. Evita a veces los malos diagnósticos en relación a ese particular. Sin embargo, quiero destacar otra diferencia. Y qué bueno que se da esta oportunidad de tratar este tema. Lo que buscamos es educar. Contigo Correcto. En la educación busca aclarar conceptos para mí Excelente. Inicialmente y para todo el mundo, porque yo aprendo muchísimo con los invitados. Excelente. Y el alcance que tiene este medio es importante para precisamente clarificar unos servicios que se están dando aquí en nuestra isla y que lo confunden. Porque, por ejemplo, hablé hace poco que el terapeuta educativo va a esa dificultad, retrocede a esa destreza que todavía no fue comprendida, que no fue entendida y trabaja desde ese punto de partida, dejándose llevar por la evaluación educativa. Sin embargo, en nuestra isla hay una situación porque lo confunden con el rol del maestro de educación especial en salón recurso. Estoy viendo que no son para nada lo mismo. Lo que no pienso es que mismo. quizás ustedes en unas intervenciones que tengan con los niños y niñas que les lleven puedan identificar, Correcto. como ahorita más o menos dijiste, puedan identificar algo que se llamaría a familia para decir, mira, por aquí pues esto no es una destreza que el niño no superó, sino que hay otras cosas que estamos viendo y lo referirían, ¿no? Correcto. Ese servicio ya no lo darían ustedes. Correcto. Cuando nosotros referimos, nosotros evaluamos y referimos a algún otro terapeuta que esté disponible para atender. Tenemos terapeutas ahora mismo especializados en etapa elemental, intermedia, superior, español e inglés. Qué bueno que intermedia y superior, porque ahí a veces es que nosotros, quizás lo hablo como mamá o como estudiante que fui, ahí es como tú piensas que ya puedes estudiar solo, no hay rezagos porque seguiste sacando buenas notas o lo que sea. Y por mi propia experiencia, yo seguí con unos rezagos en matemáticas que me afectaron muchísimo en la escuela superior. Correcto. Y no eran problemas de aprendizaje, eran rezagos, unas destrezas que no superé por un cambio de escuela que tuve en un grado específico. Así que es evidente que hay una diferencia bien significativa de lo que es tutoría, terapia educativa, servicio de salón recursos, que sabemos que los que reciben ese servicio es porque están inscritos en el Departamento de Educación, específicamente en el programa de Educación Especial. Es decir, y con esto puedo resumir, la terapia educativa puede ser de beneficio para muchos estudiantes que no necesariamente están registrados en el programa de educación especial. Y que podrían salir de programas así, claro porque si a lo mejor se identifica que no claro que van por otro lado los tiros. ¿Y cómo llegan las familias a ustedes? Sí, pues llegan por referidos. Además del sistema de mercadeo, de dar a conocer lo que hacemos y precisamente
dar a conocer la diferencia de los distintos términos que utilizan y haciendo la salvedad que el terapeuta educativo es un ente profesional certificado y pasa por un proceso de evaluación y pasa por un proceso de formación donde combina aspectos terapéuticos y educativos, que es bien específico y especializado. Así que los padres comienzan a conocer la diferencia, lo que hacemos, y empiezan a buscar estos servicios, sea porque se refieren entre ellos en diálogo. Los maestros cada vez más vemos una respuesta positiva por los maestros que se allegan a nosotros, que ven en el terapeuta educativo un aliado o una aliada. Ciertamente. Que le puede contestar muchas interrogantes, que sabemos que por el tiempo que están los estudiantes en el salón y lo que hay que cubrir por el ritmo y el sistema educativo que tenemos, pues lo ven como aliado. Los psicólogos nos refieren, los patólogos del habla, porque ellos pueden trabajar unos elementos. Sin embargo, el que está formado en esta área conoce entonces la integración de lo que es el aspecto terapéutico también. Y comenzamos la conversación, Omaira, hablando de que la idea de la cooperativa nació de momentos muy difíciles sociales y personales. Correcto. Sin embargo, pues ha florecido, ha crecido, está funcionando a plenitud, a pesar de que hemos continuado con pandemia, terremoto, hace pocos días, pues otro huracán que algunas partes de la isla se vieron más afectadas que otras. ¿Cuál ha sido la alternativa para que un proyecto que uno pensaría que depende de la presencialidad para que sea más efectivo, porque pues ese compartir entre terapista educativo y estudiante se beneficia mucho, ¿verdad? De que tú estés, de que estés juntos, de que esa observación que se vea de cómo los niños están trabajando, pues sea inmediata, sea presencial. ¿Cómo han podido florecer? Claro o seguir atendiendo. Claro que sí. Tengo una respuesta para eso. Nuestro personal cuenta con un tecnólogo, cuenta con un IT, una persona especialista en el área de tecnología. Nuestro personal inmediato se capacitó en ser facilitadores y diseñadores de cursos virtuales. ¿Por qué? Ahora voy a contestar más específico la contestación, porque no es el medio, sino el cómo hacerlo. Podemos defender la presencialidad, al igualmente quizás no tenga los mismos resultados, porque es el cómo hacerlo bien. Asimismo pasa en el ambiente virtual, pudimos sostenernos, pudimos llegar a muchas personas, todavía nos solicitan específicamente los servicios virtuales. En vez del presencial. En vez de presencial. Y la razón por la cual los solicitan es precisamente por el celo que le tenemos de hacerlo bien y el cómo hacerlo bien. El cómo los estudiantes aprenden por este medio es muy distinto y es un tema que no se tocó. Durante la pandemia y durante la virtualidad siempre están enfocados al cómo se enseña. Sin embargo, hay otra cara que se ha descuidado, el cómo se aprende. Entonces, ese mensaje y esa formación, tanto de nuestros terapeutas, psicólogos, terapeutas educativos y demás, lo que hicieron fue facilitar y enriquecer el que se hiciera bien. Y sabemos y podemos determinar si esa modalidad realmente favorece al menor o no, y buscamos la forma. Habrá niños que se benefician más de una que de otra. Sí, porque estamos hablando también, no voy a decir estilos de aprendizaje, pero hay preferencias de aprendizaje. Supongo que también para tú determinar qué sucede en ese rezago, habrá una batería de pruebas que está diseñada que es posible darlas a distancia. Si el estudiante contestaría a través de un examen en línea, vamos a decir que tendría que tener asistencia de padres, depende de la edad también.
Sí, fue muy curioso que la prueba de aprovechamiento académico que se utiliza para la identificación de situaciones de lectura, escritura y matemática antes de la pandemia, y esa versión número 4 ya estaba normalizada y estandarizada para ser administrada virtual. Esa prueba es general, no es la de General, ustedes. es la que nosotros utilizamos. Ahora bien, en términos de evaluación de manera remota, de manera virtual, yo diría que todavía falta mucha formación y falta mucha estructura para que haya unos buenos resultados. Honestamente podría decir que está fortaleciéndose esa área con una alta probabilidad y posibilidades que puede ser más típico, normal, evaluar de esta forma. Lo cierto es que ya están. Hay muchas evaluaciones, tanto en el campo de la psicología como en la educativa, que ya están preparadas. Pero ustedes tuvieron que recurrir a ellas por la situación, no era que fuera su preferencia. Sí, exacto. Sin embargo, no, por lo menos COPSE no recurrió a la evaluación en ese medio. Así que lo que sí... No te estoy entendiendo. Sí, COPSE no evaluó virtual. Ofrecía la terapia, ofrecía el servicio si ya el niño o la niña o el joven ya había sido evaluado. Ya. Y pudimos completar, porque aún con el conocimiento, mencioné hace poco, el celo que tenemos, entendemos que hay muchos aspectos que se requieren todavía de formación y estructura para que sea un proceso confiable, vamos a llamarlo así. Mencionó algo, María, que me llamó muchísimo la atención y habló de todas estas circunstancias y el aspecto del rezago que está siendo evidente. Sí, se quejan mucho los maestros que al volver a la escuela se notan unos rezagos que no se pudieron subsanar en el hogar o que, no sé, habrá múltiples causas. Correcto. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Pues circuló por mucho tiempo unas tablas y unas investigaciones que se estaban haciendo. Y por experiencia como evaluadora y terapeuta y profesora en este campo también, identificamos y podemos decir con certeza de que son correctas, donde se identifica que la generación actual está ejecutando como si fuese 2 años por debajo en el conocimiento académico. Es decir, voy a explicar. Y no es solamente aquí. Exactamente. La complejidad de nuestro país sí es algo que nos hace un poquito diferente a la comparación general de esto que acabo de decir. Y voy a especificar por qué. Hablamos de la pandemia, pero ya veníamos arrastrando Irma, huracán Irma, huracán María, luego entonces terremoto, luego pandemia. Se nos olvida que por María, muchas comunidades estuvieron afectadas 4 meses, o sea, quiere decir que esos estudiantes a lo mejor 4 o 5 meses no fueron a la escuela con la regularidad, no podían cumplir con las asignaciones o el estudio en las tardes porque no había luz. Los padres que acompañaban en el aprendizaje de la lectura, en las tareas formativas, no tenían el tiempo de acompañar a los niños de 3 años, 4, 5 años iniciando la escuela con María, hace 5 años, ahora tienen 10. Y esos primeros años en la escuela no tuvieron quien los acompañara en la tarde porque estaban ocupados los papás en pues conseguir agua, conseguir luz, llegar a la casa, cocinar temprano, porque o sea, todo un trastoque. Correcto. Y 17, 20 los temblores y 20 pandemias, o sea, eso es casi simultáneo, porque fue una cosa detrás de la otra. Un mes de diferencia. Entonces un niño, una niña que empezó a los 5 años en la escuela y que ahora tiene 10, tiene quizás 6 meses de atraso por María, se estabilizan las cosas por 2 años y pico y vuelve a tener un retraso de 2 años más. Así que más que razones hay. Correcto. Y ahí entra también la inseguridad de los padres, cuán confiable es una evaluación, porque, y de hecho en foros de especialistas en evaluación en este campo, yo estuve presente en uno, a nivel mundial, sí hay, como mencionó ahorita, sí, en otros países también están presentando la misma situación de los 2 grados por debajo por la pandemia, pero no tienen el historial previo de nosotros. Cuando yo traigo a colación, que alzo tímidamente mi mano, que explico
que Puerto Rico tiene una particularidad añadida por nuestra ubicación y demás, se sorprendieron. Es decir, que entonces hay unos mecanismos que algunos evaluadores desconocen y aprovecho la oportunidad, que es la flexibilidad en la interpretación de los resultados considerando las circunstancias. Exactamente. No estamos hablando que están aumentando diagnósticos por trastornos específicos de aprendizaje, sino que hay que ver más allá. Unas problemáticas de rezago porque el estudiante no pudo acceder a lo que habría sido, voy a usar la palabra normal, dentro de su vida estudiantil, a tener un seguimiento de papá, mamá, de las libretas que van a la casa, que puedo escribir, seguir las letras con un tiempo definido, no me están apurando porque se va la luz, ese tipo de cosas. Omaira, se nos acabó el tiempo. Yo creo que no será la primera vez, vuelvo otra vez, no será la última vez que vengas a hablar de COPSE. Me gustaría que terminaras diciendo cómo te conseguimos, claro que porque sí. A los que escuchan este podcast, que queremos orientarlos, ¿cómo llegan a COPSE? Claro que sí. Serán más que recibidos. Tenemos un corazón de servicio y estamos ubicados en Bayamón, en Plaza Pradera. Hoy puedo dar la noticia. Estamos a punto de que se nos entreguen casi un edificio completo. Bien. Para recibir aproximadamente 200 personas en donde nos encontramos, donde nos vamos a encontrar. Así que ¡qué alegría! Sí, celebro esa victoria. Por eso le dije que COPSE ha crecido dentro de la tormenta, dentro de estas circunstancias, que para bien sea extendemos nuestro servicio y repito, quedamos ubicados en Plaza Pradera en Bayamón. El teléfono es 787-705-2749, verifico. Así que son muchos números que ahora tenemos. O se puede comunicar conmigo al 923-3481. Voy entonces, antes de despedirme, ¿verdad? A verificar el número verificar el número y además de verificar el número, dejarles saber que tenemos todos los servicios, tanto de terapia educativa, evaluación educativa, psicológica, masaje terapéutico. Ay, claro, ¿para niños nada más? Para niños, jóvenes y adultos. Bueno. Tenemos todos los tipos de evaluación, inglés también. Próximamente vamos a tener el área de nutrición, que para nosotros es súper importante. No se puede hablar de educación sin tener una buena concepción de lo que es la nutrición. Correcto, y eso es parte de lo que nos compete. Y repito el número ahora, sí, perdonen. Les digo que tengo muchos números, pero el cuadro telefónico es 787-705-4427. Así que pegué 3. Vuelve otra vez. Sí. 787-705-4427 y nos consiguen también por Facebook, @COPSE, COP de Cooperativa, SEE y PR al final. Y nos consiguen también por Facebook. Muchas gracias, Omaira. A la orden. Nuevamente la profesora Omaira Torres y yo, María Mercedes Grau, les doy las gracias a nombre de SM y de la Fundación SM y volvemos luego en otro episodio de Contigo en la Educación.